voy a solicitar su ayuda. Vamos a hacerlo. Voy a hacer esto, voy a resolver esto con su guía. Ok, entonces vamos a empezar a resolver esto. Como les había indicado siempre, o una de las formas que les va a facilitar un poco la visualización de cómo resolver este tipo de problemas va a ser identificar los datos en un principio. En un principio, no hay problema. Entonces, lo que vamos a hacer acá es lo siguiente. Vamos a identificar los datos primero. Entonces, en este ejemplo puntual nos dice un automóvil que marcha a una velocidad de 45 kilómetros por hora, aplica los frenos y al cabo de 5 segundos su velocidad se ha reducido a 15 kilómetros por hora. Calcular la aceleración y la distancia recorrida a los 5 segundos. Entonces, bastante sencillo en realidad este ejemplo. ¿Qué es lo que vamos a ir identificando? Primero vamos a identificar los datos. Para un principio tenemos rapidez inicial que nos dice que es de 45 kilómetros por hora y una rapidez final de 15 kilómetros por hora. Y el último dato que nos da es un tiempo de 5 segundos. Estos son los datos que ¿Solo le tenemos. copiamos uno, por ejemplo, o tenemos que copiar que el otro problema? Otra vez, ¿me puedes repetir la pregunta? No te entendí. Tenemos que copiar el título, profe. Claro, el enunciado sí, es cortito. Ya, profe. Entonces, ya, ahora sí quiero que me vayan ayudando ustedes a resolver. ¿Qué es lo que yo haría en un principio? Necesito calcular la aceleración. Tomen en cuenta primero unidades. ¿Qué partiría para empezar acá? Quiero que me ayuden ustedes. Ustedes me van a ayudar a resolver esto. ¿Cómo empezaría a resolver acá? ¿Qué es lo que primero haría para iniciar el cálculo? Quiero que me ayuden, por favor. ¿Cómo inicio? Podríamos ver qué datos tenemos para ver qué fórmula usar. Ya, muy bien. Ese va a ser el paso inicial. Perfecto. Ya los datos ya les muestro en la pizarra. Rapidez inicial, rapidez final y tiempo. Esos son los datos que dispongo. Necesito la aceleración. ¿Qué fórmula podría usar para la aceleración o para calcular la aceleración, perdón? ¿Me ayudan? ¿Qué La fórmula? Dime. aceleración, velocidad final menos velocidad inicial. Muy bien. Perfecto. Entonces tendría que la velocidad final es igual a la inicial más aceleración por el tiempo. Ya. De ahí, como ven, dispongo de todos los datos excepto de la aceleración, que de hecho esa es la incógnita. Entonces está muy bien esa fórmula. De aquí que tendría que hacer es despejarlo, ¿no? Que me va a quedar velocidad final menos la inicial dividido entre el tiempo. Ya tengo esta fórmula despejada, simplemente lista para reemplazar datos. ¿Por qué no lo hago aún? Quiero que me ayuden ustedes. ¿Por qué no lo hago aún? ¿Por qué no reemplazo aún? ¿Qué tengo que hacer previo a ese reemplazo? Toca cambiar de 45 kilómetros por hora a metros por segundo, sería. Muy bien, muy bien. Eso es lo que vamos a hacer. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? ¿Qué tengo que hacer ahí? Multiplicando por 3.6 o dividiendo entre 3.6. Dividiendo entre 3.6. Ya, muy bien. Dividiendo entre 3.6. Nos da 11.54 en el primer caso. Esto serían metros por segundo. Y en el otro, así mismo, 15 dividido entre 3.6. Entre 3.6, esto nos da 4.17 metros por segundo. Entonces, ahora sí, ya puedo hacer el reemplazo que me haría falta, ¿no? Para poder resolver este ejercicio. Tengo los datos de las rapideces en metros por segundo y tengo el tiempo en segundos. Entonces, todo está en sistema internacional.
Ya la pregunta, siempre tengo que dividir entre 3.6 si quiero transformar de kilómetros por hora a metros por segundo. Si quiero hacer ese cambio de unidades, siempre divido entre 3.6. Si quiero hacer lo opuesto, es decir, de metros por segundo a kilómetros por hora, hago la operación opuesta, que sería multiplicar. ¿Sí? Eso ya les había indicado dónde sale ese 3.6. Sale del factor de conversión de kilómetros a metros y de horas a segundos. ¿Sí? Por eso es el 3.6 directamente. Entonces, al hacer eso, nos ahorramos de hacer todo el proceso como tal. ¿Sí? Y de aquí, bueno, ya, como les dije, solamente lo que vamos a hacer es reemplazar datos. ¿Sí? Tengo que la velocidad final es de 4,17. A ver, vamos a revisar. 45 dividido entre 3.6. Sí, tienen razón, es 12,5, no sé qué pasó. Aquí, por favor, me ayudan corrigiendo. Gracias por la corrección. Me parece que hice la división mal hace un rato. ¿Ya? Entonces acá tengo menos 12,5. Todo esto dividido entre 5. Bueno, ya lo que nos dé acá solo es, como les decía, solo es reemplazar datos. 4.7 menos 12,5 dividido entre 5. Nos va a dar 1,56 negativo. Esto es en metros por segundo al cuadrado. Sí, tomen en cuenta las unidades. Tomen en cuenta las unidades. Entonces, quiero que me indiquen por qué acá me salió un valor de aceleración negativo. ¿Cuál es la razón de ese signo menos? Sí, quiero que me digan. ¿Cuál? Se ve reducida, Otra vez, perdón, no te entendí muy bien. porque la velocidad se ve reducida. Muy bien, perfecto, esa es la razón, porque tenemos un movimiento desacelerado. Al tener un movimiento desacelerado, la aceleración va a tener un signo negativo. Muy bien, esa es la razón, perfecto. Entonces ya está el literal A. Para el literal B, pues haríamos de la misma manera un análisis de qué datos disponemos y qué fórmula podríamos aplicar. De hecho, en esta parte ya solamente de los datos o de los parámetros que tenemos para analizar este movimiento en este lapso de tiempo, pues ya tenemos todos, excepto la distancia. Entonces, si usamos cualquiera de las otras dos fórmulas, vamos a encontrar la distancia. Ahora, depende de la facilidad que le usemos a cualquiera de las dos fórmulas, pues, para poder calcularlo. Entonces, yo puedo usar acá, ¿qué fórmula usaría de las dos? ¿Cuál me facilitaría un poco el trabajo? Porque como les digo, de hecho puedo usar ambas. Si uso ambas, puedo calcular la distancia. Pero en este caso, va a haber una de las dos que me facilite el trabajo, que va a ser más sencilla de aplicar. ¿Cuál de las dos me ayudan? ¿Cuál de las otras dos fórmulas que nos hacen falta sería más sencillo de aplicar acá? Porque me quedan dos fórmulas para aplicar aquí. ¿Cuál de las dos es la más fácil? ¿No me ayudan? ¿Cuál sería? A ver. A ver, ayúdenme rapidito. ¿Cuál es la más fácil? Tienen solo dos posibilidades. ¿Cuál de las dos es más sencillo? Porque como les digo, podemos aplicar las dos. Pero de las dos una es más fácil que la otra. Para este caso, ¿no? Obviamente. Para otros casos habrá que la otra es más fácil. Puede ser la que es distancia igual a velocidad inicial por tiempo más un medio por aceleración por tiempo al cuadrado. Perfecto, muy bien. Esa es la fórmula que vamos a usar ahora. Está muy bien. Entonces, esa va a ser la fórmula que nos facilita el trabajo. Les voy a borrar la parte de arriba donde les puse los datos para resolver esa parte, ¿sí? Los datos ya los debieron haber copiado. Entonces, como justamente nos dice, vamos a hacer exactamente eso, vamos a aplicar esa fórmula. Entonces, aquí ya teníamos el literal A, ahora vamos a resolver el literal B. Como nos decía, distancia es igual a velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Reemplazar datos nada más. Disponemos de todos los datos excepto la distancia. Velocidad inicial vimos que era de 12,5. El tiempo es 5 segundos.
y más un medio de la aceleración, que en este caso nos salió menos 15,6, y por el tiempo que sería 5 elevado al cuadrado. Nada más resolver este producto. Si tomen en cuenta, miren que a ver, es 1,56, no 15,6. Vamos a corregir eso. Aquí es 1,56, no 15,6, como les puse en un principio. Vamos a reemplazarlos, vamos a resolver estos productos y vamos a ver cuánto nos sale. Entonces tendríamos 12,5 multiplicado por 5, que nos da 62,5. Tomen en cuenta acá el signo, miren. El signo de la desaceleración va a afectar en la distancia recorrida, ¿sí? Si no lo tomo en cuenta con el signo negativo, va a ser una distancia mucho mayor a la que en realidad está recorriendo. Entonces acá tendría un medio que es 0,5 multiplicado por 1,56 y esto multiplicado por 5 al cuadrado, que viene a ser 25. Esto nos da como resultado 19,5. Y bueno, al hacer la resta de 62,5 menos 19,5 nos va a dar como resultado 43. Entonces tenemos que recorrer 43 metros en un tiempo de 5 segundos, tomando en cuenta estos parámetros, ¿ok? Entonces, nuevamente, a la conclusión que quiero llegar acá es que si tenemos claras las fórmulas de aplicar, el proceso es bastante sencillo, siempre y cuando tengamos claras cuáles son las fórmulas. Como ven, ustedes se han dado cuenta, las fórmulas que tenemos acá solamente son 3 fórmulas. ¿Cómo las aplicamos? Va a depender de los datos que disponemos, nada más que eso. Si tenemos, ¿cómo vamos a aplicar esto? Si, por ejemplo, la fórmula maneja 3 parámetros y yo dispongo 2 de esos 3 parámetros, pues aplico esa fórmula. Si la fórmula, por ejemplo, en el literal A, la fórmula maneja 4 parámetros. De esos 4 parámetros yo dispongo 3, puedo usar esa fórmula. ¿En qué caso no puedo usar una fórmula específica? Cuando no disponga 2 parámetros. Por ejemplo, en la primera fórmula que usamos para el literal A, si yo no dispongo de la velocidad final y no dispongo de la aceleración, pues esa fórmula no la puedo usar, porque me faltan 2 datos. Entonces, tendría que buscar otra fórmula en la que disponga de todos los datos menos 1, que es el que podría ir calculando, y después en base a ese dato puedo reemplazarlo en otra forma. Otra cuestión que quería mencionarles es que no es una ley que yo lo vaya resolviendo como literal A, como literal B, como literal C en orden. Yo puedo resolver el literal B primero o el literal C primero, dependiendo de los datos que yo cuente. Por ejemplo, si en este caso yo les ponía los literales al revés, es decir, primero la distancia y después la aceleración, no podía calcular la distancia sin saber la aceleración, entonces tenía que calcularlo sí o sí la aceleración en un principio. Pero eso no implica que esté mal que yo lo calcule en un diferente orden. Quiero que tomen en cuenta eso. No es una ley que se calcule en orden, A, B, C, D. Yo puedo calcular primero B, puedo calcular primero C, puedo calcular primero D, dependiendo de los datos que dispongo. Sí, tomar en cuenta esos pequeños detalles que les voy mencionando. ¿Ok? Entonces vamos a continuar con esto. Para el siguiente problema, sí tengo lo siguiente. Entonces, si tienen alguna duda, pues me la indican para poder solucionar en el momento. Si no se queden con dudas. Vamos a ver el siguiente ejemplo que les tengo acá preparado. Ahora acá nos dice, la velocidad de un tren se reduce uniformemente de 12 metros por segundo a 5 metros por segundo. Sabiendo que durante ese tiempo recorre una distancia de 100 metros, calcular la aceleración, la distancia que recorre a continuación hasta detenerse, suponiendo que la misma aceleración. Entonces solamente aquí voy a calcular dos parámetros, aceleración y distancia hasta detenerse. Entonces tomar en cuenta que la distancia de 100 metros que nos da es con una reducción de la rapidez de 12 a 5 metros por segundo. Entonces, con esos datos yo podría obtener la aceleración, ¿sí? Entonces, como les decía, primero voy a identificar cuáles son los datos. A ver, voy a identificar cuáles son los datos en un principio.
los datos son que la rapidez inicial es de 12 metros por segundo y la rapidez final o la rapidez de los 100 metros es de 5 metros por segundo. Y la distancia para esto son 100 metros. Tomar en cuenta esto les voy a dejar acá remarcado para tomarlo en cuenta siempre. Porque para el literal B nos pregunta la distancia que recorre hasta detenerse, entonces los datos van a cambiar para el literal B. Los datos de la rapidez final y de la distancia van a cambiar. Sí, porque nos está preguntando otra cosa. Entonces, pero tomar en cuenta que como es un movimiento uniformemente variado, la aceleración se va a mantener constante. Sí, la aceleración se va a mantener constante. Entonces, la aceleración que yo obtenga con estos datos se va a mantener durante todo el movimiento. ¿Ok? Entonces, aquí vamos a ver qué fórmula podríamos ocupar. Por ejemplo, no puedo ocupar la primera fórmula que ocupamos en el anterior ejercicio debido a que no dispongo del tiempo. Entonces, no sé el tiempo, pues no puedo ocupar esa fórmula porque me haría falta tanto el tiempo como la aceleración. Entonces, justamente lo que les decía, a ver, no puedo ocupar esta fórmula porque no dispongo del tiempo ni de la aceleración. Entonces, tengo dos incógnitas en una sola fórmula, no lo puedo resolver. Si ocupo la otra fórmula que vimos en el anterior caso, que era distancia igual a la inicial por el tiempo, más un medio de aceleración por el tiempo al cuadrado. De la misma forma, no dispongo ni de aceleración ni de tiempo. Dos incógnitas, pues simplemente no la puedo usar. Por lo tanto, ya solo analizando eso, debería poder ocupar la tercera fórmula. O la otra fórmula que nos hace falta. ¿Cuál es esa fórmula? ¿Me hacen de acuerdo? La deben tener por ahí en sus cuadernos. ¿Cuál es la otra fórmula? Díganme, por favor. Manejamos tres fórmulas nada más, nos hace falta una. Dígame, por favor, deben tenerlo por ahí. Dime. No, dígame, solo falta una de las. Les indiqué tres fórmulas, solo nos falta una. Ya usamos dos, nos hace falta una nada más. Eso no lo hemos ocupado el día de hoy todavía. ¿Cuál es? A ver, dígame. ¿No es la de velocidad inicial menos velocidad final por aceleración? No, No. esa no es. Nos hace falta una fórmula nada más. Dime, Marco. Velocidad al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado más 2, aceleración. Muy bien. Esa es la fórmula. La distancia. Perfecto. Esa es la fórmula que nos hacía falta. Como ven aquí en esta fórmula, disponemos de todos los datos excepto de la aceleración. Dispongo de las dos rapideces, tanto inicial como final. También dispongo de la distancia. Lo único que no conozco aquí es la aceleración. Entonces puedo ocupar esa fórmula tranquilamente. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que haría aquí? Despejar la aceleración. Vamos a hacer el despeje. Entonces tendría que la rapidez inicial pasa a restar al cuadrado, ¿no? Y nos quedaría que esto es igual a 2 veces la aceleración por la distancia. Y como estoy buscando la aceleración, pues en las dos veces distancia pasaría a dividir. Entonces la aceleración me va a quedar como resultado que es la rapidez final al cuadrado menos la inicial al cuadrado sobre 2 veces la distancia. Está despejado ya. Lo que tengo que hacer acá es reemplazar datos nada más. Sí, vamos a hacer el reemplazo de datos. Tendría que la rapidez final al cuadrado va a ser 5 elevado al cuadrado menos 12 elevado al cuadrado. Todo esto sobre 2 que multiplica a 100. Vamos a hacer el cálculo. Entonces tendría 5 al cuadrado que nos da 25 menos 12 al cuadrado que nos da 144. Y todo eso nos da menos 119 dividido entre 2 por 100, que sería 200. Todo dividido entre 200. Entonces la aceleración es de aproximadamente 0,6. Menos 0,6, ¿no? Metros por segundo al cuadrado. La razón de que esta aceleración sea negativa es la misma que vimos en el anterior caso, que hay una reducción de la rapidez. Siempre que existe una reducción de la rapidez, pues la aceleración va a ser negativa.
existe una desaceleración. Para los casos opuestos en que se aumenta la rapidez, tenemos que la aceleración va a ser positiva, tomar en cuenta esos aspectos. ¿Sí? Y aquí, como les estaba mencionando, pues de aquí tenemos que hacer el literal B, que nos dice la distancia que recorre a continuación hasta detenerse. Tomar en cuenta aquí esta palabrita que nos dice aquí, a continuación. Porque eso implica que no nos pregunta desde los 12 metros por segundo, sino desde los 5 metros por segundo. Tomen en cuenta eso. Tenemos dos posibilidades de cálculo, como quieran, usándolo a los 5 metros por segundo como inicial o tomándolo los 12 metros por segundo como inicial y de restar los 100 metros de distancia. Entonces, como gusten, podemos llegar exactamente a la misma respuesta, cualquiera de los dos caminos. Entonces, como les decía, vamos a resolver eso. Nada más, entonces vamos a hacer el B. Como les digo, tenemos las dos posibilidades. Tomando en cuenta como la rapidez inicial, los 5 metros por segundo, porque nos dice la distancia que recorre a continuación. Entonces nos está preguntando a partir de esos 100 metros ya recorridos. O en su defecto podríamos seguir usando la rapidez inicial de 12 metros por segundo y la distancia que vayamos a obtener la restamos de los 100 metros. Entonces cualquiera de los dos caminos no hay ningún problema. ¿Qué es lo que tenemos que tomar en cuenta acá? Vamos a hacerle como les dije. Velocidad inicial vamos a tomarle como 12 metros por segundo, para no variar eso. Y como la final tendríamos que es 0 metros por segundo. ¿Por qué 0? Porque nos dice que, suponiendo hasta detenerse, entonces hasta detenerse implica rapidez 0. Y bueno, ya sabemos la aceleración, nada más lo que calcularíamos aquí es la distancia. Entonces, ¿qué fórmula podría aplicar? No puedo aplicar ninguna de las dos que no aplicamos acá. De hecho, voy a aplicar exactamente la misma fórmula, con una pequeña diferencia, que acá no necesito saber la aceleración, porque la aceleración ya conozco. Acá necesito saber la distancia. Entonces, en lugar de despejar la aceleración de la fórmula, voy a despejar la distancia. Entonces, me va a quedar rapidez final al cuadrado menos la inicial al cuadrado, dividido entre 2 veces aceleración. Entonces, ese es el único cambio que quería acá. No me interesa la aceleración porque la aceleración ya la conozco. Acá me interesa la distancia. Y vamos a ver que la distancia acá debería ser un valor mayor a los 100 metros. Sí, mayor a los 100 metros. Y de ese dato, pues restamos los 100 metros que ya recorrió en el tramo desde los 12 metros por segundo a 5 metros por segundo y obtendríamos la respuesta que nos pide acá. O como les dije, la otra posibilidad era tomarla como rapidez inicial a los 5 metros por segundo y nos sale la respuesta directamente. Cualquiera de los dos caminos llegaríamos a la misma respuesta. Entonces, bueno, acá nos quedaría rapidez final 0, sería 0 al cuadrado menos 12 al cuadrado, todo esto sobre 2 por menos 0,6. Y vamos a ver cuánto nos sale acá. Tendríamos que 0 al cuadrado es 0, menos 12 al cuadrado, que sería 144. Tenemos menos 144. ¿Qué nos da? ¿Qué deberíamos dividir, entre el producto entre 2 y menos 0,6, que nos va a dar menos 1,2. Entonces, esto nos debe dar 120. 120 metros. Tomen en cuenta que esa es la distancia que recorrió desde el principio, desde que tenía los 12 metros por segundo. Pero la pregunta es la distancia que recorre a continuación. Por lo tanto, a estos 120 metros, yo tendría que restarle los 100 que ya están tomados en cuenta. Por lo tanto, tendría como respuesta 20 metros. ¿Sí? 20 metros que recorre hasta detenerse. Entonces, recorre 20 metros desde la rapidez de 5 metros por segundo hasta detenerse, es decir, hasta los 0 metros por segundo.
Entonces tomen en cuenta ahora, como les decía, si yo en lugar de tomarle a la rapidez inicial como 12 metros por segundo, la tomaba como 5, llegaba directamente a esta respuesta, a la respuesta directamente de los 20 metros. Sí, nada más eso. Y por ahí como cuántas décimas de diferencia, ¿no? Pero no es mucha diferencia, ¿sí? A ver, ya tenemos esto. Entonces estamos hasta ahí. Llevamos dos ejemplos. El tercero, yo creo que se igualen hasta ahí para resolver el siguiente. Sí, a ver, igualense hasta ahí para resolver el siguiente. Sí, cuando les habla de este tipo de casos, pues simplemente lo que ustedes van a determinar es la variación de la rapidez o la variación de la velocidad. Entonces, recuerden que como definición de la aceleración tenían que es la variación de la rapidez con respecto al intervalo de tiempo. Bueno, acá me hace falta también el dato del tiempo, que es 1 minuto, que equivale a 60 segundos. Entonces, simplemente lo que haría aquí es despejar la variación de la velocidad, que es lo que implica el incremento de la velocidad. ¿Sí? El incremento o disminución que les podría hablar. Cuando se habla de un incremento o disminución, pues se habla de una variación en forma general. La variación abarca a los dos casos. Y de aquí, bueno, lo queríamos es despejar este dato de la variación de la velocidad, que va a ser igual a la aceleración por el intervalo de tiempo. Nada más reemplazar datos, que tendríamos que la variación de la velocidad va a ser igual a la aceleración, que son 2 metros por segundo al cuadrado, multiplicado por los 60 segundos, que nos dan 120 metros por segundo. ¿Sí? Entonces esa va a ser la variación de la velocidad. Eso va a ser lo que la velocidad aumente, el incremento de la velocidad. No es nada complicado, como digo, solamente tienen que tener en cuenta cuáles son los conceptos. Si les repito, ¿no? Si les habla de incremento o disminución, eso en forma general va a recaer en lo que es la variación. En este caso sería una variación de la rapidez o de la velocidad. Y las variaciones, como les había mencionado, se los denota con el símbolo delta, que es del triángulo, ¿sí? Eso implica, en este caso puntual de lo que es la variación de la rapidez, una rapidez final menos una rapidez inicial. Les menciono esto debido a que eso nos va a servir para el literal B. En forma general, una variación va a ser un punto final menos un punto inicial. Si les habla de variación de rapidez, sería la rapidez final menos la rapidez inicial. Si les habla de variación de la distancia, por ejemplo, sería una posición final menos una posición inicial. Entonces, ahí tendría unas cuantas opciones. Para casos un poquito más complejos, también se maneja lo que es la variación de la aceleración. Pero en este caso, muy puntual, no lo estamos analizando así. Entonces, solo lo que quiero que tomen en cuenta cuando se habla de una variación es un punto final menos un punto inicial, hablando de lo que sea que se esté tomando en cuenta. Y de aquí, como quiero saber la rapidez final, pues la despejaría. Simplemente tendría que, como la rapidez inicial está restando, al otro lado va a pasar a sumar. Entonces tendría variación de la velocidad más la velocidad inicial. Que es, bueno, eso también lo podrían haber resuelto intuitivamente. Si tengo que la rapidez inicial es 10 y ha variado 120, pues el total sería sumando estos dos, lo que tenía un inicio más lo que aumentó. 10 más 120, que es justamente lo que voy a hacer acá al reemplazar los datos, que me va a dar 130. Como les decía, esto intuitivamente lo podían haber determinado. Entonces, bueno, si reemplazo los datos, tendría 120 más 10, que nos va a dar 130. 130 metros por segundo. Entonces, esa va a ser la rapidez final, la rapidez que adquiere tras 1 minuto de recorrido. Sí, como ven, no es nada complicado en realidad. Para el literal C, nos pide velocidad media durante el primer minuto. Les había indicado que la rapidez media o la velocidad media se lo va a calcular como un promedio.
un promedio cualquiera. Tengo dos puntos, uno inicial y uno final, y lo divido entre dos, nada más. Entonces, la inicial más la final, dividido entre dos. La inicial es de 10, la final es de 130, y esto lo tengo que dividir entre dos. Entonces tendría 10 más 130, que me da 140, dividido entre 2, 70. Entonces 70 metros por segundo va a ser la rapidez media. Sí, la rapidez media. Otra de las maneras para calcular la rapidez media podría ser con el incremento de la velocidad dividida entre el tiempo, entre la distancia. Pero bueno, esto no dispongo de la distancia por el momento. Entonces no lo podría resolver así. Ya, entonces ya tengo literal A, B y C. Nada más me hace falta el literal D, que me dice el espacio recorrido en un minuto. Para esto me está preguntando básicamente lo que es la distancia. Siempre que les hable de espacio, estamos hablando de dos dimensiones, por lo tanto, va a ser la distancia que recorre. Entonces, para la distancia, pues simplemente aplicaríamos la fórmula que ya estábamos viendo hace rato, que es velocidad inicial por el tiempo, más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. ¿Ok? Entonces, vamos a hacerlo esto rapidito, que me queda aproximadamente un minuto de sesión. Entonces, les voy a indicar esto rapidito. Entonces, tengo que la distancia es igual, bueno, lo voy a hacer acá arriba, a la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Reemplazando los datos, tendría que la velocidad inicial era de 10 por el tiempo, que son 60, más un medio de la aceleración que nos salió 2, bueno, que nos daba de dato es 2, y 60 al cuadrado. Lo que nos da aquí es la distancia. Sí, lo que nos da ahí es la distancia. Vamos a hacerlo rapidito antes de que se me acabe el tiempo. Me queda muy poco tiempo. Tendría Acá este es el 600. deber que te tengo que mandar. ¿Perdón? Este es el deber, profe, para mañana. Vamos a copiar Sí. esto y mandar. Ajá. Y se puede mandar si ya acabamos. Perfecto, no hay problema. Entonces serían 4.200 metros. Si ya lo terminaron, pueden enviarlo de una vez. Ya les cargo la tarea de Educay, ¿sí? Entonces eso, nada más. Si les falta, pues terminan esta tarea.